Buenos días, profesor. Buenos días chicos. Vamos a esperar 3 minutitos para que entren todos, ¿ok? Y cada día que pasa, pues es una oportunidad también para agradecer a Dios, porque hasta aquí nos está ayudando, hasta aquí seguimos con nuestras clases, hasta aquí Dios está dando la oportunidad a sus padres también de poder pagar su colegio, de que ustedes puedan seguir estudiando y cada cosa pues que vemos es una bendición, como vimos el lunes, ¿no? En el devocional, ¿se acuerdan? Algunos daban gracias por el trabajo, otros daban gracias porque Dios les ha cuidado, otros daban gracias por la salud, por las cosas que tienen. Y realmente en tiempos como los que estamos pasando es loable y es de dar gracias a Dios justamente por todo esto que estamos viviendo. Contarles un poquito, chicos, yo sé que muchos de ustedes no son mucho de ver noticias a veces, ¿no? A veces algunos sí, pero eh, tenemos un tema en la perla, ¿no? Que la perla había estado un poco libre, no tan fuerte el tema del COVID, pero últimamente parece que hay una pequeña ola en la perla donde están cayendo, como se dice, varios, ¿no? Les digo para que ustedes puedan estar orando, hay alumnos del colegio que están pasando ahorita por este tema del COVID, hay padres de familia que lo están pasando, puede ser que hayan maestros que también, entonces estemos pidiéndole a Dios para que Él siga guiando, ¿no? Para que Él siga fortaleciendo a cada uno, para que no nos desanimemos. Ustedes saben que sus maestros, y quizá yo soy el que menos clases tiene con ustedes, pero sus maestros son seres humanos también. Y quizá algunos pueden desanimarse, algunos podrían bajonearse un poco, pero está en ustedes también ser partícipes mediante sus oraciones. Yo sé y me alegro mucho que este primero de secundaria es un primero de secundaria muy lindo, ¿no? Yo veo interés en ustedes, en las cosas de Dios, veo testimonios de ustedes y me alegra eso mucho. Y si algo les puedo pedir es que ustedes continúen siendo así, que se acerquen más a Dios los que sienten que no se han acercado lo suficiente y también que oren por sus maestros, que oren por sus padres, que oren por sus familias y que se sigan cuidando. Ya saben, lo han escuchado seguro hasta el hartazgo, pero lavarse las manos, echarse de vez en cuando un poquito de alcohol, limpiarse sus zapatos, no abrazarse, no tocarse con sus familiares, menos aún con los familiares que pueden ser eh, vulnerables, ¿no es cierto? Con los adultos mayores, con las personas que tienen alguna enfermedad preexistente. Y sigamos así hasta que esto pueda pasar. Ayer el presidente ha anunciado que quieren comprar algunos millones de vacunas. Esperemos que Dios guíe para que lleguen lo más rápido posible, ¿no? Y poder vacunar al menos a las personas, quizás no a ustedes, ¿no? Quizás no a nosotros, porque yo también soy una persona que todavía no es vulnerable, pero sí que se puedan vacunar los adultos mayores, los niños pequeños, las personas que tienen enfermedades, para pues que se evite que hayan más muertos, más familias tristes, enlutadas, etcétera. ¿Y qué nos toca a nosotros? A nosotros nos toca desde nuestra posición, ustedes que son jovencitos que tienen 11, 12, 13 años, orar por los demás y ayudar en todo lo posible. Ayudar en casa, ser responsables, si sus padres trabajan, si sus padres están, si su mamita está en casa, ayudarle también a ser buenos hijos. Esa es una manera de bendecir. Ya que el lunes estuvimos viendo ser jóvenes de bendición, hoy día vamos a ver un pasaje muy conocido, que yo estoy seguro que ustedes dirán, ay, eso me lo han contado 150 veces, mi maestro, mi profesor. Bueno, como ustedes ahora están en secundaria, vamos a verlo desde otro punto de vista, es el pasaje del buen samaritano. Ya no se los voy a contar como la historia, pues, que todos tienen que ser como el buen samaritano y ser bonitos y ayudar a los demás. Eso hasta primaria, eso hasta 10 años, quizá se los enseñaban así. Ahora lo vamos a aprender desde otro punto de vista. Lo vamos a ver también desde un enfoque distinto para que ustedes puedan tener en su mente y en su corazón cómo ser personas de bendición, a quién, cuándo, cómo ayudar.
¿Ok? Antes de eso vamos a tomar asistencia a los que están y al final volvemos quizá a tomar asistencia o volviendo a los que entran. Leslie, ¿está? Leslie Albuquerque. No está. Presente. Así está. Muy bien. Piero Atoche. Piero, ¿me está escuchando? Lo veo, pero creo que no me escucha. Piero. Bueno, sí está. Tenemos a José Matías. ¿Está José Matías? Presente, profesor. Muy bien. Está Vania Díaz. Vania Díaz no está. Ok. Xiomara García. Presente. Ok. Vania Gastulo. Creo que Presente. acaba de entrar, sí. Kiara González. Kiarita, no está Kiarita. Ok. María Guerrero. No está, no, ya no está en el colegio. Ok. Ian Hernández. Doy. Ok. Aquí estoy presente. Ya. Matías Monar. Todavía no llega Matías. Ya. Camila Murga. Sí está. No sé. Presente. Profesor, una pregunta. Dime, Camila. Te envié la tarea hace tiempo, pero me sale que se la ha llegado, pero no la ha recibido. ¿Se la envío de nuevo? A ver, ahora justo lo que pasa es que a veces el fin de semana es que reviso las tareas todas. Ahora lo voy ¿Se a le llegó mi revisar tarea? y ahora lo voy a revisar y en todo caso te envío un email de nuevo si es que no ha llegado, ¿ok? Ok, gracias, profesor. Es la tarea de hace un tiempo, ¿no? Listo. Farid Ormaeche, ¿dónde está? Rodrigo, ¿está Rodrigo Paguacho? Presente, profe. Ana Rosa Paiva, Presente, profe. Esther Payehuanca, Presente. Walter Paiva, Presente. Joel Rojas, Adriana Roque, Presente. Yamilet Vargas, Yamilet, ¿dónde está Yamilet? Mari Carmen Velázquez, Presente. muy bien, y Jesús Vice, Jesús tampoco está, ya, listo, de ahí vemos los que van entrando. Bien, chicos, vamos a hacer una lectura, pero antes de la lectura ya me acordé, ustedes saben pues que, a ver, ¿qué me dice? Ah, ya contesté eso. Muy bien. Ustedes saben que, por ejemplo, en Navidad, ¿no? Hemos pasado ya varias Navidades, ustedes han pasado varias Navidades. Ustedes ven que por su casa, por ejemplo, hacen chocolatadas, ¿no? O que en un sitio hacen un evento navideño, les llevan pues una animadora, un show infantil, y a los niños le dan regalos, le dan chocolate, panetón, le dan una muñeca, ¿no? Y son personas que lo hacen sin necesidad, simplemente lo hacen porque quieren pues que los niños estén contentos o quieren ayudar, otros se van pues a Pachacute, a Ventanilla, a Villa El Salvador y regalan ropa, juguetes. ¿Alguien de ustedes ha participado alguna vez de algo así? ¿Ha sido parte de esto? Yo cuando era chiquita iba a esas, entregaban Yo así regalos. también, profe. Yo Yo también. también. Lo hacíamos todos los años. Ya. Después hay otros que, por ejemplo, ayudan en el sentido de los perritos, ¿no? O de las mascotas, de los animales, gente que recoge a los perritos de la calle, los cura, los gatitos, tienen un lugar pues donde tenerlos hasta que alguien los adopte. ¿Alguien de ustedes alguna vez ha adoptado una mascotita así? Profe, yo casi. Ana Rosa, sí. Qué bueno. ¿Qué tipo de mascota es? Profe, ya desde hace tiempo mis hermanos siempre tenían a gatos o a perros así
y mi mamá decía de que no los podía pues, quedar aquí, entonces a las finales sí se quedaban, pero muy poco tiempo porque a las finales nos regalaban. Oh, ya, muy bien. Es que a veces nuestros padres pues no quieren, ¿no? O a veces no tenemos mucho espacio en nuestra casa también, a veces pasa eso. Otras cosas que a veces ayudamos. ¿Cómo ayudamos? Por ejemplo, cuando... Yo casi adopto una perrita. Perdón. Que yo casi adopto una perrita. Oh, ya, Vania. Qué bueno. Miren, otras veces que ayudamos también es, por ejemplo, dicen, hay ahorita en la sierra del Perú hay friaje, ¿no? O sea, la gente tiene mucho frío, hay heladas. Entonces vamos a donar ropa, te dicen. Vamos a donar chompitas, casacas. Y entonces nuestra mamá nos pregunta, ¿no? Oye, ¿habrá alguna ropita que podamos dar? ¿Alguno de ustedes ha participado de algo así? Sí, O sea, de en la donar, ¿no? iglesia, en la iglesia De donar también. ropa. En No, la iglesia también hacen eso. Ya, bueno. Hay veces que, o en la iglesia también, ¿no? Vamos a donar ropa para los otros niños, para niños más necesitados, y llevamos nuestra ropita, a veces donamos juguetes porque ya, por ejemplo, ustedes han salido del tiempo de la niñez, entonces ya no juegan pues con la muñeca o con los carritos o los soldaditos y donamos nuestras cosas. Bueno, son actitudes positivas, ¿no es cierto? Que cuando ya pasen los años, por ejemplo, ya no van a participar de la chocolatada como el niño que le regalan, sino ahora ustedes van a poder decir, ahora nosotros somos los que vamos a regalar, o nosotros somos los que vamos a participar para ayudar, o nosotros somos los que vamos a dar. Y cuando pasen después más los años, quizá alguno de ustedes se conviertan pues en una persona de éxito, ¿no es cierto? En el sentido económico, éxito económico, y entonces quizás sean empresarios o quizás tengan un buen trabajo, profesionales, y entonces van a participar ya de otra manera, dando quizá dinero, donando quizá juguetes, siendo parte de, participando de una ONG. Entonces hay muchas maneras en las cuales nosotros participamos en dar y cuando también ha sido nuestro momento en recibir. Bueno, les dije que hoy íbamos a tener la lectura de El Buen Samaritano y la vamos a tener y vamos a ver 3 aspectos de esta lectura en los cuales nosotros podemos participar igual que dice, Mari Carmen me dice que ella siempre quiere traerse animales de la calle y su mamá no la deja. Sí, es que a veces es difícil. Normalmente los que hacen esto son personas que tienen espacio en su casa, ¿no es cierto? O que tienen un patio y ahí pueden tener varios animales. Normalmente, pues, nuestra mamá a veces no nos deja porque también a veces nosotros nos comprometemos al principio, ¿no? Y decimos, ya, no, yo lo voy a cuidar, mamita, sí. Y al final, pues, la mamá termina cuidando a los animalitos. Vamos a compartir la pantalla y vamos a ver la lectura que vamos a hacer el día de hoy. Ok, ¿sí lo logran ver? ¿Todos lo ven? Muy bien. Vamos a hacer la lectura. Síganme con sus vistas, por favor. Y muy atentos porque a medida que voy haciendo la lectura vamos a ir diciendo un par de cositas para que la entiendan bien. Resulta que Jesús estaba ahí con gente. Él estaba hablando y aquí dice, un intérprete de la ley se levantó y dijo, a Jesús le dijo, no, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa le daré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, el intérprete de la ley, respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, el intérprete, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, no hizo caso.
Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido en misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Termina ahí la historia y Jesús dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El intérprete de la ley le responde, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hasta ahí nada más la lectura que vamos a tener. Como les dije, yo me imagino que es un pasaje que ya lo han visto muchas veces, que ya se lo saben de memoria, ¿no es cierto? Porque es una historia harto conocida. Pero hoy día vamos a ver algunos aspectos de lo que pasó aquí. Primero, ¿quién fue el que le preguntó a Jesús esto? ¿Por qué nace este tema del buen samaritano? Dice ahí que el que le preguntó a Jesús fue un intérprete de la ley. Y a ver, quiero saber si alguno de ustedes sabe quiénes eran en ese tiempo los intérpretes de la ley. ¿Como los sacerdotes? Eran personas muy importantes como los fariseos, algo así. ¿Ah? Exacto, así es. Eran los escribas, los fariseos, los sacerdotes. En pocas palabras, eran las autoridades religiosas las que interpretaban la ley. ¿Ok? Entonces, el que le pregunta a Jesús no era que no sabía, porque ahí si ustedes leen de nuevo, dice que le preguntó para probarle. Es decir, él quería que Jesús caiga, ¿no? Y que Jesús conteste mal o que no sepa. Para eso le preguntó. Pero no contaba con la astucia de Jesús, pues porque Jesús, a él siempre le preguntaban cosas así, ¿no? A Jesús le preguntaban, Señor, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y entonces creían que con eso lo iban a hacer caer, pero Jesús siempre tenía una respuesta. Y le dijo, bueno, tú sabes qué es lo que hay que hacer, amar. Y él le dijo, sí, hay que amar a Dios sobre todas las cosas y bla, 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 y a tu prójimo como a ti mismo. Y se dio cuenta este intérprete de la ley de lo que había dicho. ¿Saben por qué? Porque los fariseos, los escribas y toda esta gente que eran, entre comillas, los mejores, los más religiosos, eran unos tacaños, eran unos egoístas, eran unos avaros, eran gente que no tenía sentimientos por los demás muchas veces. Es más, eran gente que aún robaba, porque Jesús alguna vez se los dijo en su cara. Es como si ahorita pensáramos que nuestros pastores o los sacerdotes o los curas o el papa, qué sé yo, son ladrones, son malos, son gente sin sentimientos. Así eran en esos tiempos las autoridades religiosas. Entonces Jesús le va a hacer ver que él no cumplía la palabra de Dios, que él no cumplía con lo que estaba establecido para ganar la vida eterna, que es lo que le pidió. Entonces, este hombre que era tan avaro, imagínense, dice que a veces sus padres, ellos tenían mucho dinero e iban sus padres y le tocaban la puerta y le decían, hijo, no tengo que comer. Y ellos le decían, sí, papá, pero todo lo que tengo acá no es mío, es de Dios. Y no le daban a sus padres de comer. Resulta que si una viuda se quedaba viuda justamente porque su esposo moría, ellos le decían, nosotros te vamos a administrar tus bienes, ven, que somos gente de Dios. Y al final ellos le robaban a las viudas y las viudas tenían que esperar la muerte y ellos se hacían más ricos. Qué terrible era esta gente. Entonces es por eso que Jesús va a desplegar esta pequeña historia que parece quizá simple y decimos ya la hemos escuchado tanto, pero que encierra verdades increíbles. Primero, habla, y vamos a hablar de 3 puntos. Habla de que a este hombre que lo maltrataron, que le robaron, que lo dejaron medio muerto, tirado en el camino, pasó por su lado un sacerdote, dice, ¿no? De nuevo lo hincó, Jesús de nuevo lo hincó a este intérprete de la ley y le dijo, ¿sabes quién pasó? Pasó un sacerdote.
Y no solo pasó un sacerdote, también pasó un levita. ¿Quiénes eran ellos? Eran autoridades religiosas. Y cuando ellos pasaron, lo vieron, no hicieron caso y se pasaron de largo. Pero pasó, le dijo, un samaritano. Ahora, ¿por qué Jesús usó al samaritano? ¿Quién sabe quiénes eran los samaritanos? ¿Alguien sabe? Eran Sí, personas las cuales profesor, eran las que personas vale. que, profesor, ahí antes los pueblos estaban como tipo en guerra y no se llevaban bien con los Eran como samaritanos. médicos. Y Eran casi como leales. Eran como médicos los que iban a curarlos, algo así. Ya les explico. los samaritanos eran eso, era un pueblo la cual creo que estaba como en pelea con el pueblo la cual donde estaba Jesús A ver. y por eso. Ok, Estaba en guerra con se judíos. llevaban mal. tenemos una pequeña Por idea. eso es que cuando lo llevó a el buen samaritano, al final le dijo que cómo él lo podía ayudar si sus pueblos estaban en guerra, que él era como que tipo algo como un contrincante para él. Más o menos, a ver, les voy a explicar. Si bien es cierto, los samaritanos no estaban en guerra necesariamente, pero había algo que los judíos los tenían a los samaritanos como personas de último nivel. Los tenían como personas que no valían nada. Eran despreciados por el pueblo judío, porque el judío, él decía que ellos eran el pueblo escogido, la raza pura, ellos eran los mejores, y Samaria, que estaba a su costadito, los trataban como perros. Es más, si tú a un judío le decías de insulto samaritano, el judío era capaz hasta de matarte, porque era un insulto terrible. Así como ahora vamos a poner que tú a un amigo le dices, oye, cabezón, si al judío tú le decías, oye, samaritano, el judío era capaz de matarte, porque era tan grande su desprecio por los samaritanos que era así. Es más, Profesor, dime, es como un ladrón y yo le digo al ladrón, ¿por qué me estás robando? Y tanta cosa y me dispara. Es igual así, ¿no? Es igual. algo así, algo parecido. Y resulta que Jesús lo va a hincar de nuevo al intérprete de la ley poniéndole de ejemplo al samaritano. Él lo dijo al contrario. El judío, el intérprete, hubiera sido muy feliz si Jesús contaba que a un samaritano le pegaron, lo golpearon y lo dejaron medio muerto y pasó un judío y lo ayudó. No, Jesús le volteó la torta y le dijo, un hombre que bajaba y le nombra ciudades de judías, esto quiere decir que era un judío, le pegaron eso y quien lo ayudó fue un samaritano. Para este judío, para este intérprete de la ley, eso no le gustaba. Era un shock. Era como decir, ¿por qué? De tal manera que Jesús le dice al final, ¿quién crees que fue el prójimo? Y el samaritano, este intérprete ni siquiera le dijo el samaritano, sino le dijo el que usó misericordia, porque él no quería ni siquiera nombrar la palabra samaritano diciendo que había hecho algo bueno. Entonces Jesús le dice, ahora anda tú y haz lo mismo. Lo puso de ejemplo a un despreciable samaritano para este judío intérprete de la ley. Entonces, si sacamos una enseñanza de eso, es que para Dios, para Jesús, no importa si tú eres de Samaria, si eres judío, si eres chalaco, si eres de La Molina, si eres de San Miguel, si eres puertorriqueño, cubano, no sé. El amor de Dios es para todos y Dios los tiene a todos por igual. Este samaritano, la primera cosa que vemos es que a él no le importó. ¿Quién era el que estaba tirado ahí? Él ayudó. Él ayudó sin importarle si era un judío, si era un griego, si era un romano, no sé. No le pudo ni siquiera preguntar. Porque ¿qué hizo? Lo llevó en su cabalgadura porque dice que estaba medio muerto. Lo llevó. Y es la segunda cosa que vamos a ver. Cuando nosotros queremos ayudar a alguien, ¿saben qué hizo el samaritano? Gastó su plata
Gastó su tiempo y gastó su parte de su vida, ¿no? Su energía, sus bienes, porque dice que él le echó aceite y vino, que seguramente él llevaba, vendó sus heridas, lo puso en su cabalgadura, lo llevó a un lugar y estuvo con él toda la noche, porque dice que al otro día sacó dinero y le pagó al mesonero y le dijo, cuídalo. Entonces, muchas veces nosotros cuando ayudamos no queremos gastar ni nuestro dinero, ni nuestros bienes, ni nuestro tiempo. A veces cuando nos dicen vamos a donar una ropita, buscamos una chompa con hueco, ¿no? O buscamos una casaca sin mangas, o buscamos un pantalón que le ha caído lejía, o que ya se me abrió, o que tiene hongo, y eso es lo que donamos. A veces no queremos gastar nuestro dinero, o si viene alguien y tiene hambre, preferimos, pensamos, ay, ¿qué le damos de comer? Creo que me quedo panetón de Navidad, está un poco duro, pero eso dale, ve si tiene hambre. Tengo ahí un pan de hace 3 días con medio hot dog, hay que darle eso. Cuando nosotros bendecimos a los demás, tenemos que hacerlo con lo mejor que tenemos. O no con lo mejor quizá, pero sí con algo bueno, con algo que valga la pena. De tal manera que si a ustedes un día le dicen José Matías o Rodrigo o Alonso, no tienen una ropita ahí porque hay unos muchachos que no tienen, no busquen la ropa con hueco, la que no sirve, sino digan, este chorcito me gusta, pero lo voy a dar por amor a los demás. Si le dicen a Xiomara o a Adriana lo mismo, no busquen la chompa que tiene 3 huecos o que no tiene una manga, sino esta casaquita, aunque todavía me gusta, pero sé que a alguien también le va a servir. Es la manera de dar. Él actuó de esta manera. Primero, no le importó a quién ayudar. Y segundo, gastó de sí mismo. Pero hay una tercera y última cosa que hizo, que es que él no puso excusas. Él pudo haber dicho, mira, ha pasado un sacerdote y no le echó caso. Ha pasado un levita que está encargado de los bienes del templo, que bien lo podría llevar al templo y no le ha hecho caso. Yo porque pues yo no tengo la necesidad. Es más, como ya les dije, él era de Samaria y él puede decir, quizás es un judío que me desprecia, que es casi mi enemigo. ¿Y por qué yo le tendría que dar? ¿Saben qué? Él no puso esas excusas. Él no dijo, como todos lo hacen, yo también lo hago. Miren, hay un versículo que se los voy a compartir ahorita que habla justamente de esto. Y van a ser los últimos 2 versículos que vamos a ver. Estos de aquí, muy bien. Miren qué dice el primero. El primero de ellos dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Saben? El apóstol Pablo aquí le habla a Timoteo, que era un jovencito. Y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, es decir, ninguno menosprecie que eres joven, sino tú sé ejemplo. ¿En qué? En tu forma de hablar, en tu conducta, en tu amor, en tu espíritu, en tu fe, en tu pureza. Y a veces nosotros pensamos que porque somos muy jóvenes no podemos ser ejemplo a los demás. Bueno, chicos, les cuento, ustedes pueden ser ejemplo, pueden ser distintos. Y cuando uno es distinto, no se imaginan qué atractivo es para los demás ser distinto. Pero hay un segundo versículo que dice, y esta es la nueva versión para que se entienda mejor, porque a veces es un versículo un poco complicado, pero dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No imiten las costumbres ni las conductas de los demás. Bueno, si mis amigos lo hacen, yo lo hago. Y si no lo hacen, yo no lo hago. ¿Por qué hacer esto? Si todos los demás copian, yo copio. Si todos los demás no obedecen a sus padres, yo tampoco. No imitar eso, sino ser ejemplo. Eso es lo que Dios nos pide. Entonces tenemos estas 3 cosas en nuestras manos. Tenemos estas 3 cosas. Ayudar sin ver a quién.
que cuando ayudemos, gastemos pongamos ahí algo que nos cueste, porque eso es agradable ante Dios. Y la tercera cosa es que no pongamos excusas. No digamos, yo voy a hacer lo que los demás hacen, sino que seamos jóvenes y señoritas distintos, dispuestos a bendecir a otros, a ayudar, a dar de nosotros. Les dejo con ese pensamiento y les dejo con eso. Creo que la semana pasada les dejé una tarea, ¿no es cierto, chicos? Sí, la semana pasada fue que les dejé una tarea. Entonces, esta semana no vamos a tener tarea. No se preocupen, pero les animo a hacer de bendición en su casa. Y cuando uno quiere hacer de bendición, tiene que comenzar justamente por su Yo casa. ya le mandé mi tarea. Sí, he estado revisando las tareas, no se preocupen. Cuando ustedes quieran hacer de bendición, comiencen por su casa, con sus padres, con sus hermanos, con sus familiares cercanos, porque quizás nosotros no tenemos recursos económicos, quizás nosotros no tenemos bienes para dar, pero sí podemos bendecir por medio de nuestro buen comportamiento, por medio de una palabra de ánimo, por medio de ser, por ejemplo, jóvenes y señoritas responsables para que sus padres puedan trabajar tranquilos, estar en paz, no estar preocupados. Hay muchas maneras de bendecir. Y siempre se comienza por casa. Lo comienzan a hacer por casa y después van a ver qué fácil y qué rico, si se puede decir, es hacer el bien a los demás. Porque cuando gastas algo que te ha costado, tú dices, oh, esta semana hice algo bueno, me costó, pero fue para Dios, fue para ayudar a otros. Y eso no tiene precio. Bueno, chicos, voy a nombrar a los que tengo apuntados y si no está tu nombre entre los que digo, me dice, profe, falto yo, ¿ok? Tenemos a Leslie Alburquerque, a Piero Atoche, a José Matías Cortés, a Xiomara García, Vania Gastulo, Ian Hernández, Camila Murga, Rodrigo Paguacho, Ana Rosa Paiva, Esther Payehuanca, Walter Paiva, a Adriana Roque y a Mari Carmen Velázquez. ¿Alguien que no nombré? Profesor, falto yo. Farid. Profesor, también falta yo. Kiara González. Muy bien. Generalmente después de esto que seguía le creo y de le creo es educación física. Ok. A ver, entonces no están Vania Díaz, María Guerrero, ni Matías Munar, ¿no? Son los únicos tres que no están. Listo, chicos. Muy bien, nos queda 1 minuto exactamente. Vamos a ver el chat, a ver qué me están diciendo. Me están hablando de la comida, no están hablando de esas cosas. Listo, chicos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Saben que les aprecio mucho. Sigan como hemos quedado orando unos por otros y tienen un pequeño tiempito, creo, ahorita antes de su siguiente clase. Levantamos la mano, decimos chao, cuídense, saludos a sus familias y que les vaya muy Gracias por bien. la clase. Profe, que usted pase un buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana. Gracias a ustedes.